Mi nombre es Juan Pablo Hernández Rodas, profesor del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales. Voy a hablar sobre el teorema del cambio de variables, un teorema que habíamos visto en 2 dimensiones. Ahora vamos a ver cómo se puede aplicar, digamos, en el caso de 3 dimensiones. Y vamos a ver también algunos ejemplos donde vamos a mostrar cómo computar integrales usando ese teorema del cambio de variable. El contenido exacto del video es el siguiente. Vamos a comenzar enunciando el teorema del cambio de variables. Vamos a recordar el teorema del cambio de variables en 2 dimensiones para integrales dobles y vamos a ver, digamos, cuál es la versión de este teorema para el caso de integrales triples. Voy a hablar de un caso particular de un cambio de variables que se conoce como coordenadas cilíndricas y finalmente voy a dar algunos ejemplos que ayuden a entender mejor estas nociones. Bueno, voy a comenzar entonces con un pequeño ejemplo para que recordemos un poco lo que era el teorema del cambio de variables. Esta región S representa un cono de radio R y de altura H. O sea, gráficamente podemos ver, digamos, por qué la región queda descrita de esa manera. Pintemos entonces un cono acá. Acá tengo el espacio euclidiano y acá tengo el cono. Es un cono de radio R y de altura H. Entonces, si uno observa, cuando uno proyecta ese círculo acá en el plano, pues uno se da cuenta que acá las parejas XY van a satisfacer que están dentro de ese círculo de radio R, o sea, van a satisfacer esta ecuación. Pero por otro lado, la variable Z se va a mover entre esta superficie y la tapa de arriba, que ese es el plano constante Z igual a H. Ahora, ¿quién es esta superficie que determina el cono? Entonces uno puede observar o puede determinar la ecuación de esa superficie simplemente, por ejemplo, considerando superficies de nivel. Digamos, si yo corto por acá a una cierta altura, yo puedo determinar este radio quién es. Digamos, este radio lo voy a llamar Y. Digamos, acá a esta altura, digamos que es Z. Entonces yo como sé quién es ese radio, simplemente uno podría usar semejanza de triángulos y vamos a obtener un triángulo rectángulo donde esto es R, todo esto es H, por acá está Z y acá está Y. Entonces uno sabe de semejanza de triángulos que H va a ser H es a R, como Z es a Y. De acá entonces uno puede despejar Y, que va a ser el radio de ese círculo, y nos va a quedar que Y es R sobre H por Z. Por lo tanto, de acá uno va a tener, de esta ecuación que está acá, como Y es ese radio, uno sabe que ese círculo que está acá pintado en rojo, este círculo de acá, va a tener ecuación precisamente. La ecuación va a ser todos los puntos tal que x2 más y2 es igual a ese radio al cuadrado, y ese radio al cuadrado va a ser entonces r a la 2 sobre h a la 2 por z a la 2, y de acá si yo despejo z, obtengo precisamente la ecuación de esa superficie que representa el cono. O sea, despejando z me va a quedar que z va a ser simplemente, esto me va a quedar h sobre r por la raíz cuadrada de x2 más y2. Entonces esta va a ser la función que describe esa superficie. ¿Qué nos dice esto entonces? Que el cono simplemente, ese cono S, van a ser todas las tripletas X, Y y Z en R3, tales que X y Y satisfacen que están sobre esta región, o sea, tal que x2 más y2 es menor o igual que r a la 2, y la variable Z va a estar por debajo de ese plano constante que tiene ecuación Z igual a H, y por encima de esta función que acabamos de encontrar, que es h sobre r por la raíz de x2 más y2. Entonces esta es la forma como se puede escribir un cono de radio r y de altura h, digamos, un cono que abre, digamos, sobre el eje z. Ahora, si uno quisiera encontrar el volumen de este cono, si uno quisiera saber cuál es el volumen de este cono, ya sabemos que este cono es una región elemental, ahí está descrita como una región de tipo 1. Si uno quisiera saber el volumen, nosotros dijimos que el volumen de una región es lo mismo que integrar la función constante 1 sobre esa región. Es decir,
el volumen de ese cono va a ser esta integral. Ahora, nosotros sabemos que como esa es una región elemental, uno puede aplicar el teorema de Fubini sobre esa región. Por lo tanto, lo que uno va a obtener, miren que de esta primera ecuación, de esta ecuación que está acá, x2 más y2 menor o igual que r2, uno de acá puede parametrizar esto poniendo a variar la x entre menos r y r y poniendo a variar la y entre r2 menos x2 menos la raíz de r2 menos x2 y la raíz de r2 menos x2. Entonces acá aparecen los límites de integración. El teorema de Fubini nos va a decir entonces que esta integral es lo mismo que la integral entre menos r y r, de la integral entre menos esta raíz y esta raíz, de la integral entre, ahora lo que varía z, entre esta función que depende de x, y y h, de la función constante 1, de z de y de x. Ya sabemos que esto es una integral iterada, sabemos que uno primero hace la integral de adentro, luego la que sigue, luego la que sigue. Al hacer esta integral, uno entonces obtiene lo siguiente. Miren esta integral que está acá más adentro. O sea, si uno resuelve esta integral que está acá, la integral entre h sobre r por esa raíz de x2 más y2 hasta h de dz, miren que esa integral va a dar simplemente esto que está acá. Nos va a dar h menos h sobre r por esta raíz. Y vamos a estar obligados entonces a ser capaces de computar esta integral. Ahora esta integral uno la puede partir en dos partes. Una parte que listo, es sencilla, nos da esto cuando integro h, pero otra parte que implica computar esta integral. ¿Sí? Esta integral se puede hacer, uno puede hacer sustitución trigonométrica y uno va a llegar al cómputo de la integral de secante al cubo de teta, que también uno la sabe hacer. El problema es que cuando uno hace esta integral, al final cuando la mira como función de x y y, aparece una función que luego uno no sabe integrar. Entonces por este camino uno se da cuenta que computar el volumen del cono simplemente usando el teorema de Fubini no es una buena opción, dado que la integral que aparece va a ser muy complicada. Entonces esto motiva, digamos, como estudiar otro tipo de opciones, es decir, y la opción va a ser precisamente lo que vamos a ver, es el teorema de cambio de variables, que le va a decir a uno que la región sobre la que uno está integrando, si uno la logra modificar en una región más sencilla, diferenciablemente, eso hay que explicar qué significa, entonces uno va a poder posiblemente computar esa integral. Bueno, entonces este volumen del cono pues ya lo hemos computado muchas veces. Si ustedes recuerdan cuando discutimos integrales simples, uno sabe que el cono es un sólido de revolución y usando sólidos de revolución uno puede computar el volumen de ese cono usando simplemente la integral simple. Ahora, cuando discutimos integrales dobles, uno también sabe que usando integrales dobles uno puede computar el volumen de ese cono. La pregunta es ahora, listo, yo quiero usar integrales triples, ¿cómo puedo computar entonces ese volumen del cono? Entonces acá simplemente como un pequeño repaso, recuerden que el volumen del cono, si uno lo quisiera computar usando integrales dobles, pues simplemente bastaría otra vez describir el cono. Voy a hacer acá otra vez el dibujo. Ya sería como pensar el cono de la siguiente manera. Acá está nuevamente el cono. Pensar el cono como, otra vez, pensar en esta región que está acá en el piso, que esta es la región que está descrita como por todos los x, y en R2, tal que x2 más y2 es menor o igual que r a la 2. Y si ustedes observan, simplemente usando integrales dobles uno podría computar el volumen de este cono como la integral de la función de arriba, que sería este plano que es z igual a h, menos la función de abajo, que sería la ecuación de esta superficie que ya dijimos ahora que era h sobre r, la raíz de x2 más y2. ¿Sí? Por lo tanto, la integral simplemente que computa ese volumen del cono usando integrales dobles va a ser simplemente la integral, digamos, sobre los puntos de esta región D, démosle nombre a esta región D, de la función de arriba menos la función de abajo. Y eso es una integral que uno puede computar fácilmente usando pues ya técnicas de integrales dobles, por ejemplo, coordenadas polares, y de esa forma uno puede encontrar el volumen del cono. Entonces esto sería pues cómo se computa el volumen usando integrales dobles. Lo que queremos ver ahora es cómo se puede hacer usando integrales triples. Bueno, entonces acá lo que acaba de decir es simplemente entonces el volumen del cono se convierte en esto, como es integral doble. Esa integral doble uno la puede entonces, si uno quiere computar, como les dije, haciendo un cambio de variables a coordenadas polares, y con eso entonces uno encuentra el volumen del cono, que si ustedes recuerdan, pues acá voy a poner, ustedes se acuerdan que ese volumen es simplemente
1/3 de pi r a la 2 por h. Ese es el volumen del cono. Ahora, ¿cómo sería, digamos, encontrar este volumen usando un cambio de coordenadas, pero ya digamos tridimensional? Entonces hacia allá vamos. O sea, eso lo que va a implicar es cómo usar el teorema del cambio de variables, pero en 3 dimensiones. Entonces, para eso, simplemente recordemos una cosita. Recordemos qué decía el teorema del cambio de variables en el caso de integrales dobles. Si ustedes recuerdan, en el caso de integrales dobles, lo que decía el teorema del cambio de variables era lo siguiente. Si uno tenía dos regiones elementales, digamos D y D estrella, ¿sí?, en el plano, y uno tenía una función f de dos variables, que era integrable sobre la región D, entonces al tener una función que transforma la región D estrella en la región D, que la transforma, ¿qué significa? Que es una función biyectiva de clase C1 y tal que su jacobiano o el determinante de la matriz de derivadas es distinta de 0 para todos los puntos de la región de estrella. Cada vez que eso se tenía, entonces uno tenía que integrar la función f sobre la región D. Era lo mismo que integrar sobre la nueva región de estrella, pero esta nueva función, la función f compuesta con la transformación, por este término que aparece acá, que si ustedes recuerdan, este término es lo que uno llama el jacobiano, que es lo que relaciona cómo cambia el área de un rectángulo cuando se transforma por medio de f, que se convierte en un paralelogramo. Entonces, esto que está acá es lo que decía el teorema del cambio de variables en 2 dimensiones, o es decir, para integrales dobles. Ahora, en integrales triples, antes de decir lo que dice, veamos qué haría uno, digamos, en el caso del cono para computar su volumen. Entonces, nuevamente, uno tiene el cono descrito como esta región elemental. Uno puede ver fácilmente que esta región se puede transformar en lo siguiente. Entonces definamos esta nueva región, la voy a llamar S estrella. S estrella van a ser todas las tripletas T, θ y Z en R3, tales que T se va a mover entre 0 y R, θ entre 0 y 2π, y Z se va a mover entre H por T sobre R y H. Si uno define S de esta manera, uno puede ver que esta función T, que a cada T, θ y Z lo manda en T, coseno θ, T, seno θ y Z, uno puede ver que esta función transforma esta región, que es mucho más sencilla, en el cono. Y sobre esa función uno puede aplicar entonces el teorema del cambio de variables, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, intuitivamente, ¿por qué esto transforma esta región S en el cono? Entonces, otra vez gráficamente, digamos, si yo tengo el cono, digamos que yo tengo el cono, acá de radio R y de altura H. Uno puede ver que ya dijimos que esta superficie está determinada por esta función z igual a h sobre r por la raíz de x2 más y2. Uno puede ver que cada punto que uno coja sobre el cono, digamos que yo escojo un punto cualquiera sobre el cono, cuando yo lo proyecto al piso, ese punto, lo primero que uno nota es que ese punto está sobre un círculo, o sea, está dentro de un círculo de radio r. Por lo tanto, este punto, si este punto tiene coordenadas x, y y z, pues lo primero que uno nota es que las coordenadas x y y satisfacen esto. ¿Sí? Y por otro lado, pues uno se da cuenta que la componente z, que es esta altura, esta componente siempre va a estar por debajo de h, que es este punto de acá arriba, y por encima de esta función h sobre r raíz de x2 más y2. Pero uno sabe que todos los puntos de un círculo uno lo puede parametrizar haciendo x igual a t coseno θ, haciendo y igual a t seno θ, donde usted t lo toma entre 0 y r y θ lo toma entre 0 y 2π. ¿Sí? Y al hacer este cambio uno sabe que todos los puntos dentro del círculo de radio r se pueden parametrizar de esta manera, tomando t como un radio que varía entre 0 y r y un ángulo θ que varía entre 0 y 2π. Y para la z, entonces uno podría reemplazar acá, estas cantidades acá, y lo que uno va a obtener ahí es que la z va a estar entre h y va a estar entre h sobre r, pero x2 más y2, si ustedes miran, va a ser t a la 2 coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, o sea, va a ser t a la 2 y la raíz va a ser t. Entonces lo que uno se da cuenta es que la variable z se mueve entre estas dos cantidades. Está por encima de h sobre r por t y por debajo de h.
Entonces esta es la razón por la que estamos diciendo acá que si uno define esta nueva región S estrella, realmente está definiendo nuevamente el cono, solamente que con otros parámetros. Y esta función que está acá, que definimos acá, uno se da cuenta que transforma a esa región S estrella en la región S. ¿Listo? Bueno. Ahora, si uno recuerda el teorema de cambio de variables en dos variables, uno sabía que tenía que computar un jacobiano, que era el determinante de la matriz de derivadas. Entonces acá lo mismo, computemos el determinante de la matriz de derivadas de esta función. Entonces hagamos la cuenta acá. Uno tiene esta función, la función t, que a cada t, teta y z lo está enviando en t coseno teta, t seno teta y z. Entonces la matriz de derivadas de t se obtiene derivando cada una de las funciones, cada una de estas funciones que definen a t, hay que derivarlas con respecto a las tres variables t, teta y z. Entonces derivemos la primera función con respecto a t, eso nos da coseno de teta. Esta función cuando la derivo respecto a teta me da menos t seno teta. Y cuando la derivo respecto a z, como no aparece z, me da 0. Ahora hagamos lo mismo con la segunda función, o sea, con esta función t seno de teta. Cuando la derivo respecto a t, me queda seno de teta. Cuando la derivo respecto a teta, me queda t coseno de teta. Y como z no aparece, con respecto a z, la derivada da 0. Y por último, cuando uno deriva z con respecto a las tres variables, z derivado con respecto a t, como no aparece t de 0, como no aparece teta, cuando lo derivo con respecto a teta también me da 0, y la derivada de z con respecto a z me da 1. Entonces esta es la matriz de derivadas. Por lo tanto, el determinante de esta matriz de derivadas, uno sabe que lo puede computar si quiere con esta última fila que está llena de ceros. El determinante va a ser simplemente este 1 que está acá multiplicado por el determinante de esta matriz más pequeña de acá. O sea, eso nos va a dar simplemente t coseno cuadrado de teta más t seno cuadrado de teta, y eso nos va a dar entonces simplemente t. O sea, en este caso la matriz jacobiana es t. Entonces, si uno fuera a aplicar el teorema del cambio de variables, como imitar lo que uno tenía para dos variables, para integrales dobles, imitarlo acá en el caso de tres variables, lo que uno tendría es que esta función, que voy a repetir acá, está de esta manera, que a cada punto lo manda en t coseno teta, t seno teta y z. El teorema le diría a uno que si uno quiere integrar la función constante 1 sobre S, recuerden que esto es el volumen del cono por definición, el teorema del cambio de variables, si uno lo va a imitar, pues digamos, como lo tenía en dos variables, lo va a imitar acá el caso de 3, esto sería la integral sobre esa nueva región S estrella de la función constante 1 cuando la compongo con esa función t, y esto por el jacobiano, o sea, por el determinante de la matriz de derivadas. Ahora, cuando uno evalúa la función constante 1 en cualquier cosa va a dar 1, o sea, esto me va a volver a dar la integral sobre S estrella, acá me queda la función constante 1, o sea, solamente me va a quedar este determinante que ya vimos que es t. O sea, me va a quedar la integral de t de b. Es decir, el volumen del cono se convierte entonces en este volumen que está acá. Ahora, si quiero veamos gráficamente esta región en que se convirtió. O sea, ese era un cono. Acabamos de ver que hay una función que transforma el cono en esta región que es un poco más sencilla. ¿Quién es esa región? Entonces grafiquémosla. Miren que la región es estrella. Grafiquémosla acá. Miren que la región es estrella. Está determinada de la siguiente manera. Cuando uno definió esa estrella, si quieren mirarlo acá, esa estrella se definió de esta manera. Son todos los puntos x, y z en R3 tal que x2 más y2 son menos o iguales que R2. Y, perdón, ese es este. Son todos los x, y z tal que satisfacen esta desigualdad y esta otra desigualdad. Pero esa estrella es esta región que son todos los t, teta, z, tal que t está entre 0 y r, teta está entre 0 y 2 pi, y z está entre h por t sobre r, que es una función que depende de t y h. Entonces miren que esta región de acá, gráficamente, ¿cómo luce? Entonces hagamos la cuenta acá. Miren que esa región simplemente luce de la siguiente manera. Miren que esa región se va a mover. Acá voy a poner acá como el eje t, acá el eje teta y acá está z. Entonces t se mueve entre 0 y r. Teta entre 0 y 2 pi. O sea, miren que t y teta se mueven en un rectángulo. Y la variable z
Si ustedes recuerdan acá, la variable z se mueve entre h sobre r por t y h, ¿sí? Es decir, si uno grafica esta función, uno puede ver, miren que esta función, la función z igual a h por t sobre r, esto es una constante. O sea, esto es una recta, porque miren que esto es z igual a una constante por t. Esa recta, si uno la grafica, digamos, en el plano tz, entonces la voy a graficar acá, no sé, digamos que la recta tiene la siguiente forma. Pintemos, supongamos acá esta altura sea h. Que esto sea h, entonces esa recta, digamos que va a ser esta de acá. ¿Sí? Entonces de acá uno puede ver que esa región entonces va a ser la siguiente. Claro, esa recta, miren, esa recta realmente va a ser la misma sin importar quién sea θ. O sea, en últimas uno la región que tiene acá es esta. Pintémosla acá así. Va a ser esta región que voy a dibujar acá. O sea, esta es la región S estrella. Esta región tridimensional, esto es S estrella. ¿Sí? Entonces, esto es S estrella. Y la función t está convirtiendo S estrella en lo que hemos dibujado ahora como el cono. Es decir, en esta región quedamos sobre la que estábamos integrando originalmente. O sea, en cierta forma uno acaba de transformar esta región S en una región más sencilla que es esta S estrella. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ya uno teniendo esta igualdad que teníamos acá, a la que habíamos llegado acá, donde recuerden que este determinante es simplemente t, ya lo computamos, hacer la integral, digamos, sobre S estrella, uno ahí va a poder aplicar el teorema de Fubini. Bueno, acá hay que hacer una pequeña observación, y es la misma que había pasado cuando aplicamos coordenadas polares, digamos, para integrales dobles, es que en el teorema del cambio de variables uno le pide a la función que sea biyectiva. Y si uno observa, esta función t que uno tiene originalmente no es biyectiva. Pero entonces uno puede ver que removiéndole algunas paredes, digamos, a esta región, a esta que dibujamos acá, uno puede considerar una región que no es esa estrella, sino que es esa estrella quitándole unas partes. Uno puede ver que al quitarle esas partes la función t se vuelve biyectiva. Y esa región que se obtiene de esa estrella quitándole unas partes, digamos que no afecta a la integral. Entonces, esa cuestión técnica, digamos, lo que uno puede ver es que esa región, esa estrella, uno la puede modificar como por otra región que la va a llamar S doble estrella, ¿sí? Sobre la cual uno sí puede aplicar el teorema del cambio de variables, es decir, sobre la cual la función t si es biyectiva es de clase de 1 y el jacobiano es diferente de 0. Bueno, ahora, para computar entonces esta integral que tenemos acá, uno acá puede aplicar entonces el teorema de Fubini, porque S doble estrella es una región elemental. Y al aplicar el teorema de Fubini, entonces uno va a tener lo siguiente. Va a tener que la integral original, pues digamos que era el volumen, digámoslo acá, el volumen del cono, que es precisamente esta integral. Ya vimos que por el teorema de cambio de variables se cambió a una región que se puede parametrizar de esta manera. Miren que en esa nueva región, que es la que tenemos dibujada acá, miren que en esta región t varía entre 0 y r, θ entre 0 y 2pi, y z varía, si ustedes recuerdan acá, z varía entre h sobre r por t y h. Entonces yo tengo los límites de integración, por lo tanto reemplazando va a tener que esa integral es simplemente la integral entre 0 y r, de la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre h sobre r por t y h, de, este es el jacobiano, o sea, de t, de z, de θ, de t. Y esa integral ya es muy fácil de hacer, porque miren, es simplemente la integral que está más adentro, es la integral de dz, que va a ser z, pero lo voy a evaluar entre h y h sobre r menos t, o sea, lo evalúo en la de arriba menos la de abajo, y me queda simplemente esto que está acá. Luego tengo que hacer esa integral. Si ustedes miran miren que acá en esta expresión no hay nada que involucre θ, entonces la integral con respecto a θ va a dar simplemente este 2pi. Y me va a quedar solamente entonces la integral entre 0 y r de acá. Miren que la integral con respecto a t, esta la puedo partir como en 2, me va a quedar h por t menos ht2 sobre r. La integral de h por t, esa h la puedo sacar también si quieren como constante. La integral de t es t2 sobre 2. La integral acá de
miren que acá me va a quedar t por t, me queda t a la 2 sobre r, la integral es t a la 3 sobre 3 sobre r, esto evaluado entre 0 y r, me va a dar simplemente, si ustedes reemplazan, les va a dar 1/3 de pi r a la 2 por h, que es precisamente el volumen de un cono de radio r y altura h. Entonces esto lo que está mostrando es que si uno tiene el teorema del cambio de variables igual a como lo tiene en el caso de dos variables o de integrales dobles, eso le permite a uno computar entonces volúmenes de manera muy sencilla. Entonces enunciemos ahora sí qué es lo que dice el teorema del cambio de variables para integrales triples. Entonces el teorema va a ser exactamente igual al teorema que teníamos para dos variables. El teorema simplemente dice lo siguiente: si yo tengo dos regiones elementales en el espacio S y S estrella y tengo una función de tres variables en R que sea integrable sobre la región S, entonces si yo tengo una función que transforma S estrella en S, o sea, ¿qué significa eso? Tengo una función de S estrella en S que es biyectiva, es de clase C1, o sea que todas sus derivas parciales existen y son continuas, y este determinante, que es lo que llamamos el jacobiano, tiene que ser diferente de 0 para todos los puntos de la región S estrella. Entonces, si eso se cumple, integrar la función f sobre S es lo mismo que integrar sobre la nueva región S estrella a la función original f, pero compuesta con la transformación, por el jacobiano, que es eso que está acá. Entonces, si ustedes miran, este teorema es exactamente igual al teorema del cambio de variables que uno tenía para integrales dobles. Entonces, este mismo teorema se va a tener en el caso de integrales triples. Entonces, veamos, digamos, antes de empezar a ver en general cómo se aplica ese teorema, uno puede hablar de un caso especial del teorema del cambio de variables, que es algo que llama coordenadas cilíndricas. Esto va a ser muy útil para computar muchas integrales de regiones que se comportan como cilindros. Entonces, ¿en qué consiste este cambio de variables? Entonces, simplemente este cambio de variables va a ser una transformación a la cual yo puedo usar para aplicar el teorema del cambio de variables, pero es una transformación muy específica. Antes de discutir, digamos, en qué consiste la transformación, piensen lo siguiente: piensen que uno tiene un cilindro circular de radio r y altura h. O sea, pensemos que tengo este objeto, o sea, esta región en el espacio. Digamos que yo tengo un cilindro, lo voy a poner sobre el eje z, digamos que es un cilindro de radio r que tiene una altura h. O sea, esta altura es h y el cilindro, el radio siempre es constante, es un cilindro. Uno puede describir ese cilindro como una región elemental. Ese cilindro simplemente van a ser, miren que las componentes x y y siempre van a estar dentro de un círculo de radio r, por lo tanto, estos van a ser todos los puntos x, y, z en R3 que satisfacen que x2 más y2 siempre es menor o igual que el radio al cuadrado, y la z se mueve entre la tapa abajo, que es el plano z igual 0, y la tapa arriba, que es el plano z igual h. Entonces esta es la forma, digamos, de describir un cilindro de radio r y altura h como una región elemental de tipo 1. Al ser una región elemental de tipo 1, pues uno, por ejemplo, uno podría entonces preguntarse cuál es el volumen de ese sólido, ¿cierto? Y ustedes, si se acuerdan, pues el volumen de un cilindro es muy sencillo, porque simplemente es computar el área de la base, que es el área de un círculo de radio r, o sea, pi r a la 2, y esto multiplicarlo por la altura. Entonces este es el volumen, ¿cierto?, de un cilindro. Uno puede deducirlo también usando integrales triples, ya voy a mostrar cómo, pero en principio pues digamos que esto es, digamos, algo que uno conoce, ¿cierto?, algo que es conocido. Enseguida mostramos, digamos, cómo se puede computar usando integrales triples. Por ahora simplemente lo que quiero mostrar es que esta región que uno acaba de describir de esta manera se puede describir usando algo que se va a llamar coordenadas cilíndricas, pero miren que inicialmente es simplemente como un uso de las coordenadas polares que uno tenía para regiones en el plano. ¿Qué es lo que uno va a hacer? Si uno coge cualquier punto que esté en este cilindro, cualquier punto que yo coja sobre este cilindro, uno puede ver que este punto x, y, z se puede describir en términos de ¿qué? Entonces, de lo siguiente: proyéctelo primero, digamos, al piso. Entonces proyecte este punto y este punto, digamos, que está por acá en el piso. Uno sabe que cualquier punto sobre un círculo de radio r se puede describir en términos de
un radio y un ángulo θ. ¿Sí? Y la forma como se puede escribir este punto, que acá ya va a tener coordenadas x y y, es simplemente esto va a ser t coseno θ, t seno θ. Entonces miren que esto le dice a uno lo siguiente, le dice, entonces usted, el cilindro más bien, usted lo podría describir de la siguiente manera. Pensarlo más bien como puntos de esta forma, t coseno θ, t seno θ y z, donde t está entre 0 y r, donde θ está entre 0 y 2pi, y donde z está entre 0 y h. Lo bueno es que esta región, que es el mismo, digamos que es el mismo cono, solamente que está parametrizada, digamos, en términos de t, de θ y de z. Esta región lo que le muestra a uno es lo siguiente, y es que usted, originalmente, usted podría haber considerado más bien esta caja. O sea, si usted considera la caja 0R, cruz 02pi, cruz 0h. O sea, si uno considera esta caja, que uno inclusive la puede graficar acá en el espacio, digamos acá este R, que acá este 2pi y acá este h, ¿cierto? Entonces uno va a tener simplemente esta caja de acá, pensémoslo acá, uno tiene esta caja, uno puede ver que simplemente esta caja, al definir el cilindro, en estas coordenadas que acabamos de decir acá, uno puede ver que esta caja hay una función que la envía precisamente en el cilindro, y esa función uno puede ver que es precisamente la que está definida de la siguiente manera. O sea, esta era la región S original, esto es esta caja, y mire que esta función simplemente es la que acá voy a llamar esto t, esto θ y esto z, y acá tengo x, y y z. Esta función simplemente manda a t, θ y z, lo envía en t coseno θ, t seno θ y z. Eso simplemente lo que uno está haciendo es, en cierta forma lo que uno está haciendo es, esta región la está transformando suavemente en una región mucho más fácil cuando uno va a hablar de integrales, ¿cierto? O sea, la integral sobre una caja, ustedes saben que uno tiene un montón de herramientas para computarla, mientras que la integral sobre una región más compleja posiblemente uno no tenga tantas herramientas. Entonces, ¿qué van a hacer las coordenadas cilíndricas? Simplemente las coordenadas cilíndricas van a hacer cualquier cambio que uno haga de esta forma. O sea, vamos a llamar coordenadas cilíndricas a cualquier función de DNR3 definida de esta manera, que a cada t, θ y z lo envíe en t coseno θ, t seno θ y z. Ahora, ¿dónde quién es d? Donde d va a ser una región, no tiene que ser una caja como en el ejemplo de ahora, pero va a ser una región que va a tener el siguiente comportamiento. Van a ser las tripletas t, θ y z, donde t se mueve entre 0 y r, θ se mueve entre 0 y 2pi, y z tiene la libertad de moverse entre dos funciones que dependan de t y θ. ¿Sí? O sea, gráficamente sería como algo así. O sea, D va a ser una región que tenga esta forma. Digamos, acá va a estar T, θ y Z. Esto se va a mover entre un cierto R y esto entre 0 y 2pi, es decir, miren que las dos primeras variables se mueven en un rectángulo. Y la tercera variable se mueve entre dos funciones que dependen solamente de t y θ. Entonces, claro, esas funciones van a ser una cierta superficie acá, bueno, no sé, y por acá abajo también una cierta superficie. Entonces, simplemente van a ser regiones que van a estar, digamos, determinadas de esta forma. O sea, repito, la t y la θ se mueven en este rectángulo y la z se mueve entre dos superficies que dependen de t y θ. Cualquier transformación de ese estilo se va a llamar un cambio a coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces voy a mostrar algunas aplicaciones de este cambio de coordenadas para computar integrales. Entonces comencemos, si quieren, nuevamente con el ejemplo de
el cono. Digamos, consideremos un cono de radio 1 y de altura 1. Es decir, vamos a considerar esta región, pintarla acá. Vamos a considerar un cono de radio 1 y de altura 1. Bueno, lo primero es ver que ese cono uno lo puede entonces, llamémoslo S. Ese cono S es una región elemental que uno puede describir simplemente como todos los x, y, z en R3, tal que x2 más y2 es menor o igual que 1, y la variable z se va a mover entre la raíz de x2 más y2 y 1. ¿Por qué entra esta función? Porque esta función es la que describe la ecuación de esta superficie que está acá. O sea, esta superficie que está acá tiene ecuación z igual a la raíz de x2 más y2. ¿Listo? Entonces, este es el cono de radio 1 y de altura 1. Queremos, digamos, considerar esta región. Repito, esta es simplemente una forma de describir un cono de radio 1 de altura 1 como una región de tipo 1. Y vamos a considerar entonces esta región, como dijimos ahora, es decir, vamos a aplicar coordenadas cilíndricas, esta región de acá, que son todos los t, θ y z, tal que t está entre 0 y 1, θ está entre 0 y 2pi, y z está entre 1, y entre t y 1. Entonces uno puede ver que la función definida de esta región D en el cono, definida de esta manera, que acá t, θ, z lo mandan t, coseno θ, t, seno θ y z, esa región transforma la región D en el cono. Gráficamente miren que la región D, yo la puedo graficar acá. La región D va a ser simplemente ¿cuál? Acá ya va a ser t, θ y z. Miren que eso se mueve entre 0 y 1, acá se mueve entre 0 y 2pi. Mientras que la z, si ustedes observan acá, la z se va a mover entre t, y 1. Entonces gráficamente lo que uno va a tener es lo siguiente, esa región va a ser, entonces esta, digamos, pensemos acá está 1. Entonces acá, esta recta acá sería la que tiene ecuación z igual a t, y mi región va a ser entonces esta acá. Esta va a ser entonces la región D. Esta acá es la región D. Y lo que yo tengo es que la función T está transformando esta región en esta. Entonces ese es un ejemplo de coordenadas cilíndricas. Simplemente esta función T, recuerden que esta función T es la que envía a cada T, θ, z en T coseno θ, T seno θ y z. Entonces esta función está transformando esta región en esta región de manera suave, porque uno puede ver que esta función es C1, uno puede ver que esa función, lo que dijimos ahorita, aunque esa función no es biyectiva, uno puede ver que quitándole unos lados a esta se vuelve biyectiva, entonces uno puede aplicar el teorema de cambio de variables, que digamos que es lo que uno quiere, digamos, para computar integrales. Bueno, entonces este es un pequeño ejemplo de un cambio a coordenadas cilíndricas. Otro ejemplo que uno puede pensar es, por ejemplo, si uno considera un paraboloide circular, o sea, gráficamente el paraboloide tiene esta forma. Voy a pintarlo acá. El paraboloide va a tener esta forma acá. Digamos donde esté radio, si es de radio 1, pues entonces acá va a tener radio 1. Y uno puede ver que la ecuación de esta superficie es z igual a x2 más y2. ¿Cómo puede uno ver eso? Lo mismo, considerando superficies de nivel, uno puede ver que cuando uno parte con planos paralelos a, digamos, a y igual a 0 le quedan parábolas, a x igual a 0 le quedan parábolas, y cuando parte con planos paralelos a z igual a 0 le van a quedar círculos. Eso hace, digamos, que esta sea la ecuación de esta superficie que está acá. Bueno. Ahora,
¿cómo se describe, digamos, esa región, ese paraboloide? ¿Cómo se describe como una región elemental? Entonces uno puede ver que simplemente esto van a ser todos los puntos X, Y, Z. Mire, cualquier puntico que yo coja sobre este paraboloide, cuando uno lo proyecta al piso, ese punto va a estar dentro de un círculo de radio 1. Por lo tanto, las dos primeras componentes satisfacen que x2 más y2 es menor o igual que 1. Y si uno piensa en la componente z, esa componente siempre va a estar por debajo de 1, que es el plano de arriba, o sea, que es este plano, y por debajo de esa superficie, y por encima de esa superficie, que es la superficie que tiene ecuación z igual a x2 más y2. Entonces, esta es una forma de describir el paraboloide circular de radio 1 como una región de tipo 1. Sin embargo, uno puede ver que hay otra manera y es usar coordenadas cilíndricas. Ya dijimos que usar coordenadas cilíndricas es ver simplemente que esta región S también se podría describir como todos los t coseno teta, t seno teta y z, donde t está entre 0 y r, teta está entre 0 y 2pi, y z está entre 1 y t a la 2. Esta es otra manera de describir ese paraboloide. Esta sería lo que uno llama el paraboloide descrito en coordenadas cilíndricas. Ahora, si ustedes observan esta forma de describirlo, esto se puede ver como la imagen bajo una función t de una región mucho más sencilla. ¿Cuál va a ser la región? La región es la siguiente. Es simplemente observar entre qué varía t acá, entre qué varía teta y entre qué varía z. Entonces miren que uno puede dibujar esa región de la siguiente manera. Mire que t varía entre 0 y 1r, teta varía entre 0 y 2pi, y nuevamente esto acá me va a dar un rectángulo, y la z varía entre esta parábola. Entonces miren lo mismo, si pintamos acá, digamos que hasta acá, por acá esté, digamos, la altura 1, uno acá, si dibuja la parábola, esta sería la parábola z igual a t a la 2. ¿Sí? Miren que esta función de acá no depende de teta, o sea que si yo empiezo a mover el teta siempre va a tener la misma parábola, solamente que se va moviendo sobre el eje teta. Entonces cuando uno la mueve, termina describiendo la siguiente función o la siguiente región. La región va a ser entonces esta. Esta va a ser la nueva región. O sea, esta va a ser esa estrella, que es la que se transforma bajo T. O sea, esta región de acá es la que se transforma bajo T en el cono. Perdón, en el paraboloide de radio 1, que es este que está acá. Entonces, este es otro ejemplo de cómo usar coordenadas cilíndricas para transformar esta región en una región mucho más sencilla. Entonces, miremos ahora cómo usar coordenadas cilíndricas para computar integrales triples. Entonces, comencemos, digamos, con el siguiente ejemplo. Digamos que uno quisiera computar el volumen, digamos, de una esfera, de esta esfera que está acá, digamos, una esfera de radio R. Entonces, uno puede observar que esta esfera de radio R, uno la puede parametrizar usando coordenadas cilíndricas. Es nuevamente hacer lo mismo. Uno puede ver que si uno considera esta región D, que va a ser todos los t, teta, z, donde t varía entre 0 y r, teta varía entre 0 y 2pi, y z, miren que si uno despeja z de acá, uno le va a quedar que z se mueve entre dos superficies que son, acá me va a quedar menos la raíz de r2 menos x2 más y2, y la raíz de r2 menos x2 más y2. Pero si uno observa x2 más y2, si uno va a usar coordenadas cilíndricas, uno lo que va a hacer es x igual a t coseno teta
y va a ser y igual a t seno teta. Entonces si uno considera estos dos cambios, cuando uno hace x2 más y2 le va a dar t a la 2. Entonces esa es la razón por la que la z acá se está moviendo entre menos la raíz de r2 menos t2 y la raíz de r2 menos t2, simplemente porque este término de acá es t2, este término de acá es t2. Entonces lo que uno va a tener es que la función definida de esta nueva región D en R3 en principio, definida como la función que acá t, teta y z lo manda en t coseno teta y z, esta región va a transformar, esta función, perdón, transforma esta región D en la esfera S. ¿Listo? Entonces, usando esta parametrización, observen lo siguiente. ¿Qué pasa si uno quisiera computar el volumen de una esfera? Ya sabemos que ese volumen se puede computar como un sólido de revolución usando integrales simples, también se puede computar usando integrales dobles, pero digamos ahora computémosla usando integrales triples y usando en particular el cambio a coordenadas cilíndricas. Entonces uno lo que va a tener es lo siguiente: si uno usa el teorema del cambio de variable, uno lo que puede observar es que pues, el volumen de la esfera es integrar la función constante 1 sobre la esfera. Pero como tenemos una función de d en S que es de clase C1 y que tiene como jacobiano este determinante que es t, porque en coordenadas cilíndricas este va a ser siempre el jacobiano, entonces uno lo que va a tener es que esta integral por el teorema de cambio de variables se convierte en la integral sobre la nueva región D de la función 1 compuesta la transformación que me va a volver a dar la función 1 por el jacobiano que es t. Entonces se convierte en esta integral, pero sobre esa nueva región que es mucho más sencilla. Sobre esa región D uno puede aplicar entonces el teorema de Fubini. Y aplicando el teorema de Fubini uno va a tener que esa integral, o sea, esta integral que está acá, la integral sobre D de t, es lo mismo que la integral entre 0 y r, de la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre menos raíz de r2 menos t2 y raíz de r2 menos t2 de la función t de z de t y de t. Cuando uno integra respecto a z aparece z evaluado en el extremo de arriba menos en el de abajo, o sea, le aparece dos veces esta raíz. Luego cuando integra con respecto a teta, como no hay nada, eso le va a dar simplemente 2pi, que multiplicado por este 2 me va a quedar 4pi, y me queda simplemente la integral entre 0 y r de t por esta raíz. Esta integral se puede hacer muy fácil, simplemente haciendo este cambio de variables. Si uno hace u igual a r2 menos t2, miren que de u simplemente va a ser 2t de t, y reemplazando acá, observen que esa integral se convierte en algo muy sencillo. Miren que se convierte simplemente, pues reemplacemos, acá va a quedar 4pi, esto me va a quedar t raíz de u de t, que sería du sobre menos 2t. Entonces miren que este t se cancela y al final me queda, voy a tener que computar la integral de raíz de u, que uno conoce la antiderivada porque es una potencia de u, y al final uno reemplaza y le va a dar que ese volumen es 4/3 de pi por r a la 3, que es el volumen precisamente de una esfera de radio r. Entonces observen que acá aplicando cambio a coordenadas cilíndricas y el teorema de Fubini, acabamos de computar el volumen de una esfera usando integrales triples. Bueno, otro ejemplo podría ser computar el volumen de un paraboloide circular de radio r y altura h. Ustedes pueden ver como ejercicio que la forma de describir ese paraboloide, digamos, dibujémoslo acá, ese paraboloide simplemente va a ser esta figura, solamente que acá el radio va a ser r, ¿sí? Pero la altura va a ser h. Entonces ustedes pueden ver que esa región se puede describir de esta manera: como todos los x de z en R3, tal que x2 más y2 es menor o igual que r a la 2, y la variable z está entre esta función, o sea, esta superficie, y la función constante h. Ahora, si uno usa coordenadas cilíndricas, entonces es lo mismo, uno lo que va a hacer es considerar esta nueva región, que va a ser la región donde t varía entre 0 y r, θ varía entre 0 y 2pi, y la z varía entre h, o sea, por encima está h y por debajo está esto, pero x2 más y2 se vuelve t2, o sea, está h sobre r2 por t2. Entonces nos queda esta región elemental. Si aplicamos entonces el teorema del cambio de variable, uno va a tener una función de esa región D en el paraboloide que está de esta forma, y esa función transforma la región D en el paraboloide. Por lo tanto, por el teorema de cambio de variables, allá el volumen del paraboloide, que es la integral de la función constante 1 sobre el paraboloide, va a ser lo mismo que integrar sobre la nueva región D la función 1
por el jacobiano que sabemos que es t de b. Entonces todo se traduce en computar esta integral. Pero a esta integral le podemos aplicar el teorema de Fubini. Nuevamente nos va a quedar una triple integral donde t varía entre 0 y r, donde θ varía entre 0 y 2pi, y donde z varía entre ht2 sobre r2 y h. Ahora esta integral es muy fácil de hacer, simplemente, nuevamente, uno tendría que hacer esta integral de adentro, pero mire que acá esto me queda z evaluado en lo de arriba menos lo de abajo. Luego eso multiplicado por t, luego hago esta siguiente integral, ya con respecto a θ. Mire que con respecto a θ no va a haber nada, entonces va a quedar 2pi constante. Y por último, lo que me quedó lo hago con respecto a t. Si ustedes hacen esa cuenta, van a observar que ese volumen va a ser pi r2 por h sobre 2. Acá aparece algo que inicialmente no es trivial. Miren lo que uno acaba de concluir es lo siguiente. Que si usted considera un paraboloide circular, pintémoslo acá, de radio r y de altura h, acabamos de ver que el volumen de este paraboloide es pi r a la 2 por h sobre 2. Si ustedes miran esto que está acá, es el volumen de un cilindro de radio r y altura h. O sea que lo que acabamos de probar es que el volumen de un paraboloide de radio h y altura h es la mitad del volumen del cilindro de radio r y altura h. Simplemente, como una consecuencia del teorema de cambio de variables y de Fubini, esto es lo que uno puede concluir acá. O sea, si yo considero ese cilindro de radio r y de altura h, lo que acabo de probar es que el volumen de este paraboloide es la mitad de ese cilindro, y la mitad no importa cómo lo parta, ¿cierto? Puede ser de manera vertical, horizontal. Lo que uno acaba de probar es que el volumen del paraboloide es la mitad del cilindro. Otro ejemplo que es importante por lo siguiente. Este ejemplo muestra que aplicar coordenadas cilíndricas no siempre es útil. Por ejemplo, piensen en lo siguiente. Piensen que uno considera la siguiente región elemental, considera una esfera radio 1, y suponga que usted quiere computar esta integral, o sea, la integral de la función e a la x2 más y2 más z2 a la 3 medios sobre esa esfera. Si uno aplica coordenadas cilíndricas, uno puede ver que a lo que llega es a lo siguiente. Hagamos la cuenta acá. Uno quiere computar esta integral, la integral sobre la esfera radio 1 de esta función e a la x2 más y2 más z2 a la 3 medios. Si uno aplica coordenadas cilíndricas, entonces recuerden que uno lo que está haciendo x igual a t coseno θ, está haciendo y igual, digámoslo acá mejor, pintémoslo acá mejor. O sea, la región que yo voy a parametrizar es la esfera. O sea, tengo una esfera de radio 1, pintémosla acá, esta es una esfera de radio 1. Esa esfera, uno sabe que uno la puede parametrizar de la siguiente manera. Esto van a ser todos los x, y, z, donde x2 más y2 son menores o iguales que 1, pero la z varía, como esta superficie tiene ecuación x2 más y2 más z2 igual a 1, uno ahí puede despejar z y va a tener que z va a estar entre menos la raíz de 1 menos x2 más y2 y la raíz de 1 menos x2 más y2. Entonces miren que al aplicar coordenadas cilíndricas, uno lo que va a ser x igual a t coseno θ, va a ser y igual a t coseno θ, y z lo va a dejar igual. Entonces miren que esa nueva región, va a aparecer una nueva región que va a ser simplemente la región de t, θ y z, donde t varía entre 0 y 1, que es el radio de la esfera, θ varía entre 0 y 2pi, y z varía entre, mira que acaba de quedar menos la raíz de 1 menos t2 y la raíz de 1 menos t2. Entonces, usando estas coordenadas que están acá, si uno aplica el teorema del cambio de variables, lo que uno va a tener es que esta integral que está acá es lo mismo que la integral sobre esa nueva región de esta función evaluada en este cambio de coordenadas, ¿cierto? Y eso nos va a dar simplemente que, si uno hace ese cambio, miren que eso simplemente me va a dar e a la t a la 2 más z2. Todo esto a la 3 medios. Por el jacobiano
es t. Entonces yo me voy a ver obligado a computar esa integral de acá. Ahora a esta integral uno le puede aplicar el teorema de Fubini. Pero cuando se le aplica el teorema de Fubini, miren el problema en el que uno cae. Esta integral de acá, si uno le aplica a Fubini, miren que esto va a dar, o sea, esta integral que tenemos acá, e a la t a la 2 más z a la 2 a la 3 medios, esto por t de b. Si yo le aplico Fubini, esto sería la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 2 pi, de la integral entre menos raíz de 1 menos t2 y raíz de 1 menos t2 de esta función t por e a la t a la 2 más z a la 2 a la 3 medios. Acá tengo que hacer de z, luego de teta y luego de t. Pero si ustedes observan esta integral de acá, acá la t es constante, entonces yo la podría sacar, o sea, esa te la puedo sacar. El problema es que como hago la integral de e a la t a la 2 más z a la 2 a la 3 medios, ustedes pueden ver que esa integral no es fácil de computar. Entonces por este lado, si uno intenta hacer esta integral, se da cuenta que haber hecho cambio de coordenadas acilíndricas no es útil. Entonces esto lo que va a motivar es ver qué otro tipo de cambios de coordenadas uno puede utilizar para computar estas integrales sobre las cuales no se puede aplicar, digamos, el cambio de coordenadas cilíndricas. Bueno, con esto digamos que entonces terminamos esta parte. Resumiendo, digamos que lo que hicimos fue ver que el teorema de cambio de variables que teníamos para integrales dobles se traduce exactamente igual a integrales triples. Hablamos de un caso particular de un cambio de variables que son coordenadas cilíndricas, mostramos la utilidad que tiene y también mostramos un ejemplo donde hacer este cambio de coordenadas no funcionaba. Bueno, los invito entonces a consultar el material relacionado con los videos de cálculo vectorial y nos vemos en un próximo video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.